Ready. Vamos a empezar. Emiliano, ¿sigues ahí conectado? Sí, aquí sigo. ¿Has escuchado de los espartanos? No. ¿No? ¿Tú, Miguel? Sí, son unos guerreros, ¿no? Bien. ¿Y usted, señor Cepeda, ha escuchado de los macedonios? Bueno, no sé si me escuchó. Bueno. ¿Usted, Lalo, ha escuchado de los macedonios? ¿No? También está en mute, pero estoy leyendo sus labios. Ok. No, muy bien. O sea, a detalle no. No, perdón. ¿No? Entonces, a lo mejor soy el único que ve películas igual que Miguel, que Hércules y que Alejandro Magno. Muy bien. Alejandro Magno, ¿alguien recuerda de dónde era? Todos pensamos que era griego. Bueno, realmente era macedonio. Pero es cierto, se unió con los griegos. Y eran enemigos de los espartanos. Entonces, por ahí hemos visto muchas películas, ¿no? De los espartanos guerreros, feroces. Bueno, Corinto estaba ahí en medio. Y ahorita vamos a ver un poquito más de Corinto. Y pues vamos a ver la primera carta de los Corintios, pero vamos a ver una introducción. Ahorita la ciudad de Corinto está en ruinas. Esta es la ciudad antigua de Corinto. Esta es la ciudad nueva de Corinto. Pero actualmente, si vemos en el mapa, así es como se ve el mapa. Esta es la ciudad nueva, pero la ciudad antigua, si le vamos haciendo un zoom, estaba ubicada más o menos en este sector de la antigua ciudad de Corinto. Y bueno, ahorita pues obviamente está más poblado que en aquel entonces, pero en aquel entonces también era una ciudad importante. Ahorita hay un canal que fue construido a finales del siglo XIX, pero en aquel entonces no existía este canal, pero es un estrecho, aproximadamente 6 kilómetros o sea, realmente es poquito. Háganle en cuenta que menos que de Saltillo a Ramos. Entonces, sí, fácilmente podías atravesar este istmo, este estrecho, caminando. Y la parte inferior estaba dominado por los macedonios, esta parte inferior. Acá estaban los griegos, aquí estaba Atenas, y en la parte superior estaba Macedonia. Bueno, ya viendo la parte geográfica, este istmo unía lo que era el Peloponeso con la Grecia continental. Estaba entre Atenas y Esparta. Recuerdan, Atenas estaba más de este lado. Y entonces, pues era un lugar bastante concurrido. No nada más por los océanos, el Golfo Sarónico y el Golfo de Corinto, sino también por los dos cuerpos de tierra. Entonces era un lugar de pasada. Era muy común que pues muchos mercaderes, muchas mercancías pasaran por Corinto, tanto por el mar como por tierra. En el marco histórico, el Evangelio llega a Corinto cerca del año 50 después de Jesucristo. Si nos vamos a Hechos, capítulo 18, si me acompañan a Hechos, capítulo 18, Pablo estaba en su segundo viaje misionero. Él empezó cerca del año 49, salió de Antioquía y pues bueno, hizo un recorrido para poder visitar las iglesias que se habían establecido en el primer viaje misionero, en donde habían salido Bernabé y Pablo. En el segundo viaje misionero, pues Bernabé ya no va con Pablo porque tuvieron ahí una discusión. Para nada fue ligera la discusión acerca de llevar a Marcos o no, y entonces pues Pablo se encamina con Silas. Y al estar pues en esta sección tiene una visión
de un hombre macedonio, en donde pues Pablo recibe el llamado de ir a Macedonia. Y cruza Pablo de aquí de Troas, a un lado de Troya, también una ciudad bastante conocida. Sale a Neápolis y de ahí a Filipos, y de ahí continúa a Tesalónica, Berea, etcétera. Y luego llega a Atenas, en donde pues pocos creen en el evangelio. Y en Hechos capítulo 18 se nos relata que de Atenas Pablo llega a Corinto. Aquí en Corinto es donde se encuentra a un matrimonio. ¿Alguien recuerda el nombre de este matrimonio? Que venían de Italia huyendo del emperador Claudio porque había una persecución contra los judíos, ¿sí? Aquila y Priscila, muy bien, o Priscila y Aquila. Es correcto, entonces ya llega aquí a Corinto. Llega aproximadamente en el año 50 posiblemente, y pues bueno, de aquí ya retorna por Éfeso y pues continúa hasta Jerusalén para terminar en Antioquía su segundo viaje misionero. ¿Cuánto tiempo quedó en Corinto, según Hechos 18? Alguien que le dé un vistazo rápido al capítulo, ahí viene la respuesta. Más o menos la mitad del capítulo. Bueno, una tercera parte del capítulo. A ver, premio. 2 años, no. 2 años, un poquito menos. Menos. No. 1 año y medio. ¿En qué versículo viene? No sé qué versículo. Nomás lo dije por decir. Por chiripa, no, hombre. ¿Hechos qué dijiste? 18. 18. En el, a ver. Ya sé cómo presentan los exámenes de los jóvenes de hoy en día. En el 11. Excelente, premio para Eduardo. Te hacía así, Joel, pero no me batallaba para conectar. Escondí las cámaras. 18 meses. Es correcto, 18 meses, o sea, 1 año y medio. Muy bien, en el versículo 11, entonces premio para Lalo, y de eso se va a encargar Marquito. Marquito le va a dar el premio a Lalo, aprovechando que no está. Entonces, estuvo ahí 18 meses, aquí de hecho estaba escrito, y Pablo escribe esta carta a Corinto aproximadamente en el año 55. ¿Cómo deducimos esto? La propia carta nos da ciertas ideas. Por ejemplo, vamos a 1 Corintios 16, 8 y 9. A ver, señor Cepeda, si pudiera leer el capítulo 16, versículos 8 y 9. Dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Excelente. Entonces, ¿dónde estaba Pablo? En Éfeso. En Éfeso. Y dice que se quedó ahí, pues al parecer, algo de tiempo, ¿no? ¿También me podía ayudar a leer el versículo 19? Dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Excelente, muchísimas gracias. Recuerdan que Priscila y Aquila se habían encontrado con Pablo en Corinto. Pero bueno, ellos ya no estaban en Corinto, se habían movido también a Éfeso. Entonces, al parecer se reunían no en un templo, no en una sinagoga. Bueno, aunque las sinagogas a veces eran en casas, se reunían en su casa. Entonces, para este tiempo, primer siglo, la mayoría de las reuniones de iglesia, las iglesias, pues casi la mayoría eran en sus propias casas, ¿no? A veces conseguían algún local o algún lugar, pero vemos aquí que
Aquila y Priscila no se quedaban en un lugar estático, ¿verdad? Ah, nos vamos a quedar en Roma por el resto de nuestras vidas, ¿no? O nos vamos a quedar en Corinto por el resto de nuestras vidas, en la iglesia de Corinto. No, pues de alguna manera se iban moviendo, Dios tenía planes para los creyentes y estaban en movimiento los creyentes, no se quedaban en una sola iglesia, cumplían el propósito en cada iglesia donde Dios los iba llevando, ¿no? Y entonces Pablo estuvo en Éfeso, se piensa que estuvo 3 años. ¿Por qué? Porque Pablo mismo lo mencionó. Lalo, no sé si nos pudiera ayudar a leer Hechos 20:31. Es cuando Pablo había llamado a los ancianos de Éfeso y estaba en Mileto. Se está despidiendo de ellos. Perfecto. Dice lo siguiente. Por tanto, velen, acuérdense de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Continúo? Hasta ahí está bien. Muchísimas gracias. Dice aquí Pablo que estuvo 3 años en Éfeso. Probablemente fue donde más tiempo estuvo, ¿no? Entonces, por eso deducimos que en ese momento que había estado esos 3 años en Éfeso, es cuando Pablo escribe esta carta. Es decir, durante su tercer viaje, es decir, en el año 55. ¿Qué quiere decir? Que después de que el evangelio llegó a los corintios en el año 50, más o menos la carta se escribe 5 años después. Pero no fue la primera carta. ¿Qué dice primera los Corintios 5:9? Vamos a primera los Corintios 5:9. Mismo Pablo menciona. Dice aquí, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Bueno, y después vemos este pasaje. Pero quiere decir que Pablo había mandado una carta antes. No la tenemos hoy en día y esto no hay problema porque no quiere decir que todas las cartas de Pablo fueron inspiradas por el Espíritu Santo, ¿no? Primero a los Corintios, que realmente no fue la primera carta como tal, sino es la primera carta que tenemos a los Corintios en la Biblia, en el canon bíblico, sí fue inspirada por el Espíritu Santo, pero hubo antes una carta de Pablo a los de Corinto, luego está esta carta y luego hubo otra y luego la de segunda a los Corintios, entonces por lo menos hubo 4 cartas por ahí. Bueno, esto fue en el marco histórico, entonces la carta más o menos se escribe en el año 55 después de Jesucristo. Ahora, ¿qué pasa en el marco social? ¿Qué era la ciudad de Corinto? Bueno, no era una ciudad pequeña, se calcula que habían 700,000 habitantes, no sé, a lo mejor un poquitito más pequeña que Saltillo. Pero para aquel entonces, pues tamaño de ciudad, ¿eh? De hecho, piensan que era la segunda ciudad más grande del Imperio Romano. O sea, después de la capital de Roma, que tenía cerca de un poquito más de 1 millón de habitantes, probablemente Saltillo, un poquito hasta más grande que Saltillo. Imagínense, para aquel entonces era una cosa espantosa, increíble. Bueno, Corinto era probablemente la segunda ciudad más grande del Imperio Romano. Pues no era poca cosa, era importantísima por el comercio. Pero tenía un problema. Era conocida como una ciudad desenfrenada. Desenfrenada por el dinero y por la inmoralidad. Eran conocidos como pendencieros, o sea, peleoneros, a más no poder, y esto nos va a ayudar a entender algunas cosas de la carta, y borrachos. Su ideal religioso, ellos tenían una diosa llamada Afrodita. Para el Imperio Romano, Venus. Pero en pocas palabras era la diosa del amor. Ahora, no quiere decir que del amor, ¿verdad? Como tal, sino más bien del amor erótico. Era del amor eros, es decir, del tema de sexualidad. Quise poner una imagen que no fuera tan explícita, pero si ustedes buscan en internet acerca de Afrodita, bueno, se van a encontrar un montón de imágenes, de esculturas y de descripciones que les va a dar una idea de todo lo que representaba esta diosa. Y era un ideal, o sea, era algo a lo que se aspiraba, ¿no? Era algo que pues era bien visto. El templo que ustedes ven aquí de la diosa Afrodita estaba erigido en su honor, pues empleaba más de 1000 heteras. ¿Qué significa heteras? Son prostitutas. Y con esto me voy a ayudar tantito de internet. Eran prostitutas, pero no eran prostitutas de la calle, o no eran mujeres que encontrabas en la esquina.
o en los burdeles. No, eran mujeres educadas, eran mujeres preparadas, eran mujeres que también se les conocía como acompañantes, eran mujeres que sabían de arte, de historia, y que de alguna manera acompañaban a veces a la gente más importante, ¿no? Y pues bueno, también de alguna manera eran parte de las festividades religiosas paganas y de los cultos que tenían en el templo. Pero algo que me llamó mucho la atención es esto, y esto va a servir después cuando veamos en 1 Corintios capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, bueno, pero sobre todo el 10 dice, mientras que las mujeres decorosas se ponían prendas de lino o lana, dice, las hetairas utilizaban prendas transparentes, generalmente de color azafrano. Si bien evidentemente solían desenvolverse completamente desnudas, se maquillaban con polvo de albayalde, lo que daba a entender que no tenían necesidad de trabajar expuestas al sol. Sus peinados, como los de las mujeres de clase alta, eran enrevesados y llenos de postizos. Entonces, pues bueno, era la forma en que pues, las mujeres de este tipo se vestían, ¿no? Las mujeres, entonces había una diferencia entre las mujeres. Estaban las mujeres decorosas, sí las había, aunque era pues un pueblo pagano que pues estaba inclinado hacia la inmoralidad, pues también había mujeres decorosas, ¿no? Pero sí se notaba y se distinguía la diferencia. Bueno, con todo esto se escribe la carta a los Corintios y puse este pequeño resumen para hablar un poquito de lo que habla la carta a los Corintios. Cuando Pablo escribe esta carta, pues él había escuchado que había problemas en Corinto y va tratando cada uno de estos temas. Primero, Pablo define el problema y luego responde con el Evangelio. ¿Cómo responde con el Evangelio? Pues con las buenas nuevas de Jesucristo, con las palabras que Jesucristo pues le estaba mostrando a Pablo por medio del Espíritu Santo. Y estas respuestas se aplican a nuestra vida. ¿En qué? En las relaciones, en la familia, en las comunidades, en donde vivimos y en el trabajo. Vamos a ver cada uno de estos puntos. Se define el problema. En el capítulo 1, del capítulo 1 al 4, hay divisiones. Y esto lo vamos a ver durante el estudio del libro. Había algunos que decían que eran de Pablo, otros de Apolos y otros de Pedro. Pero realmente todos somos de Jesucristo, ¿no? Y entonces, ante este problema y estas divisiones, Pablo responde con el Evangelio y habla acerca de Jesucristo, cómo Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Pablo no fue crucificado para salvarnos de nuestros pecados. Apolos no fue el que resucitó. Pedro no fue el que ascendió al cielo a prepararnos morada. Fue Jesucristo. Jesucristo es el que te ama, el que murió en una cruz por tus pecados. Él es al que le debemos de dar honor y honra, no a ningún maestro, predicador, apóstol o líder religioso. Entonces, en el tema de las divisiones, la respuesta es Jesucristo. Estamos unidos a Él. Del capítulo 5 al 7 se habla del sexo. Y es el tema que pues, mencionábamos que había un gran problema en Corinto acerca de la inmoralidad. Tristemente era muy común la inmoralidad. Y el problema es de que los cristianos empezaron a continuar participando de esto, porque antes de convertirse a Cristo, pues eran participantes, ¿no? De estas cosas terribles. Y después de convertirse a Cristo, pues algunos volvieron a esas prácticas o se unieron a esas prácticas y se justificaban, pues es que somos libres en Cristo, ¿no? Y Pablo les aclara otra vez con el Evangelio. Jesucristo murió por tus pecados
para que ya no vivas en el pecado. Jesucristo resucitó venciendo la muerte para darte el poder de una vida renovada, de una vida totalmente nueva. Es una motivación para la integridad sexual. Y no es de que el sexo esté prohibido. Al contrario, Dios creó el sexo para ser disfrutado en el matrimonio. Es decir, el sexo no es malo, sino al contrario, todo lo que Dios creó es bueno cuando se hace en el orden establecido. Cuando se sale del orden, entonces hay consecuencias. Y las consecuencias del pecado, pues es la muerte, ¿no? Entonces, como creyentes, a pesar de que ya vivimos en una completa libertad, donde si te portas bien o te portas mal, no define si vas al cielo o vas al infierno, sino creer en Jesucristo es lo que te permite ir al cielo. Sin embargo, Jesucristo vino a transformar nuestras vidas. No nada más es de que somos libres en Jesucristo, sino que ahora le pertenecemos a Él y que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Del capítulo 8 al 10 es de la comida, y había un problema, ¿no? Acerca de la comida, porque la comida era ofrecida a los ídolos. Y había pues dos situaciones, ¿no? Sí comer o no comer, ¿no? Y entonces había un problema de dos grupos, ¿no? Dos grupos de cristianos, unos, no comas esto, y otro grupo de cristianos, sí, adelante, puedes comerlo, ¿no? Y más allá de que si puedes comer o no puedes comer, eso no te hacía más bueno ni más malo. Más bien, lo importante era la situación del amor. Del amor por aquellos que esto lo veían como una situación de caída. Una situación de hermanos débiles donde si te veían comer de algo sacrificado a los ídolos, para ellos a lo mejor era desmotivante. Y entonces no lo haces por ti, lo haces pensando en los demás. Capítulo 11 al 14 habla de las reuniones, de la situación de que tenían problemas en las reuniones. Unos estaban hablando en lenguas, nadie entendía, así lenguas que nadie hablaba, y otros que se interrumpían de alguna manera. Y entonces Pablo les menciona que todos estamos unidos al cuerpo de Cristo. Y habla de la edificación en amor. Saben, en las iglesias, y esto ha sido siempre, no nada más hoy en día, en las iglesias siempre va a haber alguien que quiere ser la cabeza. Siempre va a haber una persona que quiere ser el líder. Pero realmente la cabeza es Jesucristo. Y todos nosotros somos miembros de la cabeza, que es Jesucristo. El capítulo 15 de la resurrección, algunos decían que no había resurrección, ¿no? Y entonces Jesucristo obviamente resucitó, por eso está vivo, ¿no? Y Pablo habla de la importancia de la resurrección de Jesucristo y que sí va a ocurrir para cada uno de los creyentes. Jesucristo resucitó y ahora nos está esperando la resurrección a cada uno de nosotros, y esto significa la victoria sobre la muerte. Y por último, Pablo termina con el capítulo 16 acerca del saludo final. Entonces, la carta a los Corintios es muy interesante porque es una iglesia con problemas, como yo creo que casi cualquier iglesia que ha existido. Es una iglesia con desafíos en su sociedad, en donde la cultura estaba entregada a la idolatría y donde la cultura estaba entregada a la inmoralidad. Pensemos un poquito, el día de hoy, ¿cómo es nuestro Corinto? ¿Se acuerdan que los de Corinto tenían fama de ser pendencieros? También se reflejaba en la iglesia. Pregunta, ¿aquí en Saltillo, en donde vivimos, hay gente pendenciera? Pues veamos en la noticia, ¿no? De repente encuentras que una persona murió porque fue apuñalada, y que el otro, un cuerpo tirado en el terreno, y que otro cuerpo ahí encontrado en putrefacción. Pues bueno, creo que sí hay gente peleonera, ¿no? Tema de inmoralidad.
En Saltillo hay problemas de inmoralidad. De repente hay lugares, ¿no? A los que se va para buscar el sexo fuera del matrimonio, ¿no? Qué triste, ¿no? Y aún, no gente adulta, también jóvenes, ¿no? Tristemente, ni siquiera pagas por eso, ¿no? O sea, es gratuito y fuera del matrimonio no te lleva a nada bueno. Tema de falta de amor. Pues bueno, creo que un excelente ejemplo es a la hora del tráfico, ¿no? Está lleno de amor. Alguna gente sí te cede el paso y es amable al conducir. Pero tenemos que admitir que muchas veces no somos muy amorosos en nuestro día a día. Y el tema de la resurrección. A lo mejor el día de hoy mucha gente no está consciente de que Jesucristo resucitó. A lo mejor se acuerda ahí en Semana Santa, en el domingo de resurrección, ¿no? Pero Jesucristo está vivo para ti. Con esto yo creo que definitivamente la carta de Primera de los Corintios es una carta para cada uno de nosotros. Y pues vale la pena estudiarla. Entonces en los siguientes continuar con el estudio de esta carta para poder ir analizando cada uno de los capítulos. ¿Preguntas? ¿Comentarios?